sino que una acción para mí, como dice Félix, es algo inconfundible, ¿no? Es algo inconfundible. La tengo clarísima. Ya nadie me puede hacer cambiar de idea prácticamente, porque soy un convencido sobre algo. Cuando lo que yo tengo en mi corazón y lo vivo de una manera inconfundible, no es que hoy lo interpreto de una manera y mañana lo interpreto de otra manera, que hoy creo una cosa y mañana le doy otro tinte. Entonces eso no podemos llevarlo a acción. Acción es cuando ya lo tengo claro, definido. Amén. Como por ejemplo, si yo suelto esto se cae o se va para arriba. ¿Ven? Para todo es igual. Y esto no va a ocurrir solamente hoy día, sino que va a ocurrir siempre, independientemente de mi estado de ánimo. Yo puedo estar enojado, igual se va a caer. Puedo estar feliz, igual se va a caer. Yo puedo orar, puedo ayunar. ¿Se dan cuenta? Es decir, que es algo independiente, es algo fijo. Así es una acción inconfundible, porque sé que es real, estoy convencido porque sé que es así, convencido con la razón, con la ciencia. ¿Sí? Aquí no solamente hay fe en este convencimiento. No, es que yo porque lo creo, ¿por qué lo creo? No es que yo lo creo, no. Tiene que tener una razón por la cual tú la crees. Y tiene que haber una ciencia que también lo respalde. ¿Sí estamos claros? Porque la fe tiene que tener su sustento en la razón. Los religiosos sustentan la razón con la fe. El religioso no razona. ¿Qué tiene? Fe. Y la fe para el religioso está sobre la razón. Nosotros, al no ser religiosos, o bien antirreligiosos, ¿qué tenemos al frente? ¿Cuál es nuestra base? ¿La fe o la razón? La razón subordina a la fe. ¿Sí estamos claros de eso? Bien. Podemos decir también que un axioma es como un eslogan. Un eslogan. El eslogan es una partecita, una línea sencillita, fácil de recordar, pero que al mismo tiempo recoge lo más importante o lo esencial de algo. Lo más esencial de algo. Por ejemplo, en la universidad, el rector, que es un buen líder, es un gran líder, él, por ejemplo, tiene un eslogan. Dice, la ULIAN en buenas manos. La ULIAN en buenas manos. Ese es su eslogan. Pero ¿eso qué involucra? Involucra que esas manos realmente sean honestas y que haya mucho trabajo y que haya mucha gestión de calidad. Porque eso significa la ULIAN en buenas manos. Entonces, prácticamente un eslogan es como una pastillita de la filosofía de alguien o de una institución. Muy bien, entonces, un axioma es como nuestro eslogan. ¿Cuántos eslogans tenemos? 10. ¿Qué más podemos decir de los axiomas ahora? ¿De qué estamos hablando? De los axiomas de Jesús. Es decir, que Jesús habló muchas cosas. Mientras caminaba, Jesús no iba a un lugar a predicar. Jesús no tenía un altar y todos venían a ese altar a escucharle. No. ¿Cómo era la prédica y las enseñanzas de Jesús? Mientras caminaba, mientras vivía, mientras iba a acompañar a sus amigos a pescar, mientras caminaba en el campo, mientras iba a la montaña. Es decir, su prédica era mientras vivía, como dice Pablo. Muy bien, mientras caminaba o mientras vivía. Porque el religioso no hace eso. El religioso deja sus oficios, deja sus actividades por ir a un lugar a predicar. Y ha interpretado el texto muy mal de Marcos 16, que dice: id y haced
vida a tus amigos. ¿Sí estamos claros en eso? Mientras vivimos, no es que tenemos que tener un micrófono. No, mientras vivimos, seamos un derroche de qué? De los pensamientos de los pies acción. Eso que Jesús quiere que nosotros lo entendamos. Por lo tanto, Jesús mientras vivía, mientras caminaba, Jesús enseñaba muchas cosas. Y estos axiomas recogen 10 enseñanzas clave de Jesús. Y cada una de estas enseñanzas la hemos recogido como un axioma, ¿sí? Que es nuestro inconfundible mensaje, que es nuestra convención y que es nuestro eslogan. ¿Estamos claros? Miren, por ejemplo, el axioma 6. ¿Quién me dice cuál es el axioma 6? Misión competente. ¿Qué dice Jesús en el axioma 6? Por ejemplo, tanta enseñanza que dio sobre el axioma 6, regalitas por ahí. Si alguien te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Excelente. ¿Eso qué nos enseña? A dar lo mejor de qué? De nosotros mismos. La misión competente es que nosotros, en cualquier función en que nos desenvolvamos y queremos manifestar que somos cristianos, no tenemos que expresarlo cuanto más versículos sé, ni cuanto más grande es mi Biblia que llevo el brazo, sino cuanto más profesionales somos en lo que hacemos. El que cocina y de eso vive, que nadie cocine mejor que él. Que nadie se prepare mejor que él. Es decir, misión competente, que debo ser competente en mi oficio. No un holgazán, no un descuidado, no un perezoso, no un deshonesto, sino que la misión competente es dar lo mejor que podamos en el oficio en que nos desempeñamos. Y ya eso, ¿qué es? Ya es una predicación nuestra. ¿Cuántos dicen? Si eres profesor, llevar tu planificación, hacer tu planificación, leer todo lo que puedas con respecto al tema, ir empapado de lo que vas a hablar, entonces tú eres una persona altamente competente. Es lo que Jesús te dice. Y mientras enseña, el estudiante tiene que decir: ¿qué clase para más magistral? ¿Qué responsabilidad del profesor? ¿Cómo sabe ese profesor? No solamente va a ser informado, sino que va a ser inspirado. Ya está predicando ese profesor. ¿Qué dicen ustedes? Es lo que Jesús quiere decirnos de nosotros. Que no es coger un micrófono y hablar del cielo o del infierno o del diablo. No, sino que hablar de nuestra calidad de vida. Mientras vives, lo que hagas, predica. ¿Qué cosa? Esos 10 acciones. Estoy poniendo como ejemplo uno, el axioma 6, misión competente. Dar lo mejor en tu oficio. Estudia lo más que puedas. ¿Cuántos están estudiando, por ejemplo, derecho? Levanten la mano. Nadie, derecho. Párvulos están allá, ¿verdad? Elías, ¿tú qué estudiabas? ¿Qué estudiabas? Tecnología de información. Perfecto. ¿Ya sabes los Discord? ¿Sabes hacer Discord? Perfecto. Nadie puede crear un Discord mejor que tú. Nadie. Si no lo dominas, coge tu curso en internet, curso gratuito, desarrolla, es decir, no hay nada, escúchame, no hay nada que si nosotros jugamos toda nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestro tiempo, nuestra dedicación, créanme que seremos muy buenos en cualquier cosa. ¿Cuánto lo ven? Ese es uno de los grandes axiomas de Jesús de la misión competente. ¿Cuánto dicen amén? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre qué es un axioma? ¿Para qué es un axioma? Claro. Clarísimo como el agua. No hay nada que diga que preguntar. ¿Una duda? ¿Una duda? A ver. Ya sea laboral o ya sea en una institución. Y siempre
siempre habrá algo que decir, siempre va a haber gente de pronto vacía, o gente que no sabe de las cosas espirituales, digamos así. Entonces, no sé, pero la palabra de Jesús dice que son vidas, son espíritus. Entonces llega un momento que uno aplica eso, ¿no? Sí, hay gente que vive, por ejemplo, con mucho miedo, cuando tú le dices que eres eterno, se siente como un poco más guiado, ¿sí? Y un poco más desestresado. Porque si vemos aquí en el medio, hay mucho estrés y mucha gente pensando en lo que todavía no viene. Entonces, cuando tú le dices que el descanso, el único descanso que puedes encontrar es en una persona, ¿sí? Y ese oxígeno prácticamente lo hace descansar. Así, lo hace reposar. Por eso Jesús decía: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo les daré reposo. Porque esos son los mensajes de Jesús, y darnos reposo. Bien, el último oxígeno que veremos entonces, después de largo año, que estamos viendo es el cielo ahora. Esa es la acción número 10. Entender, miren, recuerden esto: reino de Dios y reino de los cielos. Dos cosas falsas. Pero algo tenían en común estas dos cosas. ¿Qué era? Un estado de felicidad. Cuando Jesús dice: busquen primero el reino de Dios, es que busquen este estado. Un estado de felicidad. Aclaro esto, y sé que el tiempo es muy corto, porque recuerden que cuando Jesús nace en una Judea, este pueblo tenía 400 años dominado ¿por quién? Por Grecia. Y recién tenían apenas muy pocos años dominados por Roma. Es decir, cuando Jesús nace, ¿bajo qué poder estaba Israel? ¿Sobre Grecia o sobre Roma? Sobre Roma, muy bien. Pero habían pasado 400 años dominados por los griegos. Tanto así que el judío, prácticamente casi todo lo que creían era de influencia griega. Casi todo lo que creían los judíos ya había sido influenciado en gran manera por los griegos. Muy bien. Los griegos, hace 500 años antes de Cristo, habían definido que el infierno, por ejemplo, era un lugar de piso para abajo. Incluso hay un escrito, Homero, grande DJ, que escribieron sobre esas novelas, que eran novelas, y luego la gente fue creyendo que eran ciertas. Y así mismo los griegos definían que el cielo tenía pisos. ¿Que cuántos pisos tenía el cielo? 3 pisos. ¿Qué había en el primer piso de los griegos? Ahí volaban los pajaritos. Y en el segundo piso estaba ¿qué cosa? El sol, la luna y las estrellas. Y en el tercer piso ¿qué estaba? Dios y sus ángeles. Así habían construido los griegos sobre qué? ¿El reino de qué? ¿De Dios o de los cielos? El de los cielos. Y muchos judíos creían en ese reino de los cielos. ¿Y cuándo iba a ocurrir eso? ¿Cuando morían? ¿A dónde iban cuando morían? Al reino de los cielos. O sea, se van a encontrar con Dios. Entonces el judío vivía y decía: cuando esté en el reino de los cielos seré completamente feliz. Cuando me muera, ¿sí? Cuando me muera y aquí he padecido muchísima hambre, en el reino de los cielos tendré complacencia total. Si en la tierra he tenido muchas enfermedades, en el reino de los cielos estaré totalmente sanito, porque estaré feliz. Esta era la cosmovisión del judío, que yo lo digo prosélitos, que eran parte judío y parte griego. Pero el judío de cepa, es decir, de padre, madre, judíos, no creían en ese reino de los cielos. ¿Qué creían? El reino de Dios. ¿Y cómo era ese reino de Dios? Para la otra parte de los judíos. A ver, rapidito, vamos. Era algo que no esperara a alguien. Eso. Muy bien. Era que esperaba a alguien físico. Muy bien. En este caso, ¿a quién esperaba? A un hombre que era el Mesías. Bien.
Y recuerden que para el judío, el Mesías no era un hombre sobrenatural, el Mesías era un político. Hasta el día de hoy los judíos creen que el judío es un político más. Pero que cuando venía o cuando llegara ese Mesías, se establecería en la tierra, ¿cuántos años de gobierno? 1000 años. Y en estos 1000 años pudo haber un estado de felicidad. Correcto. Entonces, cuando Jesús aparece en Jerusalén, en Galilea, en todo el territorio de Israel, ¿con qué lo confunden? Con ese Mesías. ¿Sí? Con ese Mesías. Y el mundo religioso, gran parte cree que Jesús es el Mesías. ¿Sí estamos claros? Pero menos quiénes, los que vendieron esa idea, porque en Israel no creen que Jesús sea el Mesías. Pero el mundo religioso ve en Jesús a este Mesías. Correcto. Que era el que esperaban en Israel y que tenía que llegar. Cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Sus discípulos se animaron o se decepcionaron. Se decepcionaron por completo. El pueblo mismo, que lo recibía apenas una semana, Osama, ven que viene, y no sabían dónde que pisara en la tierra, sino que le ponían hasta cualquier cosa para que no pisara tierra. ¿Cómo terminó Jesús saliendo de Jerusalén? Con una cruz. Cuando él dijo estas palabras, mi reino no es de esta tierra. Yo no he venido a condenar a nadie. Yo no he venido a ser un rey aquí. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Entonces hubo una gran confusión, pero yo quiero decirles que cuando Jesús decía, busquen primero el reino de Dios, se está refiriendo a la consecuencia de esa creencia. Busquen este estado de felicidad plena. Este mundo, usted tiene que buscar una manera de ser feliz, porque en este estado, solo en este estado, usted podrá hacer milagros. Usted aquí, en este estado, podrá conectar. Usted en este estado podrá manifestar. Pero no como eso, no podrá decir manifiesta, no, manifestar es otra cosa. Es decir, lo que es ciencia cuántica. Las cosas no estarán en onda, sino que estarán en partículas. Como dice la ciencia cuántica, o son dos cosas, o onda o partículas. Las dos cosas son iguales, lo mismo. Pero se manifiestan al mismo tiempo en función del observador. Una cosa puede estar muerta y al mismo tiempo puede estar viva. ¿Quién me enseña esto? La mecánica cuántica. Y esto mediante estudio y mediante laboratorios altamente definidos que es así. Por eso los científicos se quedaron como locos que las partículas funcionan al mismo tiempo como onda o como partículas. ¿Y de qué depende? Del observador. En otras palabras, pues vamos a hablar ahorita, antes de entrar al tema, vamos a entrar de un sistema como adelante. Avanza, por favor. Aquí, no, entonces. ¿Adiós a qué? Diga fuerte. Adiós a la dicotomía. Para entender Acción 10, el cielo ahora, es importante entender dos cosas importantes. Dualidad versus dicotomía. Dualidad versus dicotomía. La religión por milenios nos ha enseñado la dicotomía. ¿Qué es la dicotomía? La dicotomía son dos cosas, pero es decir, las dos cosas son diferentes. ¿Quién dijo diferente? Sí, esto es diferente, son dos cosas diferentes, y estas son dos cosas diferentes. En esa parte es lo mismo. Por eso que en algunos conceptos pueden decir que son sinónimos, pero en algunos otros 10 axiomas no es lo mismo. Hay una clara distinción. ¿En qué entonces está la diferencia? No es que sean diferentes, porque los dos son diferentes. Aplica aquí y aplica acá. ¿En qué está la diferencia entre una dicotomía y una dualidad? Por ejemplo, alto y bajo. ¿Qué es? ¿Dicotomía o dualidad?
Dicotomía, Para mí no. dualidad. ¿Por qué es dualidad? Porque, bueno, en la dicotomía lo es uno o no es lo otro. En la En dicotomía. la dicotomía sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, Pero en la dualidad lo divide. A ver, ¿cómo es? No, perdón. En la dualidad es casi parecido. Es decir, alto y bajo. alto y bajo no tiene nada parecido. No tiene nada parecido. Porque si tú estás alto y yo soy bajo, tú estás más arriba y yo estoy más abajo. Es diferente. Sí, pero los dos pueden coexistir. Claro, no pueden. Me explico. En la dicotomía no hay relación. Es decir, son dos fuerzas que se anteponen. Es decir, son dos fuerzas contrarias. Por ejemplo, amor y temor. Lo que yo le enseñé como primera instancia. Amor versus temor. ¿Qué es amor y temor? ¿Es dualidad o dicotomía? Es dicotomía. Dicotomía. ¿Por qué? Porque donde está el uno, no puede estar el otro. Es como exacto, muy bien. ¿Qué es el bien y el mal? Dicotomía. Alto y bajo puede existir. Porque no son rivales en sí, son diferentes, pero no rivales. Pobre y rico pueden existir, no son rivales en sí. Sí me doy a entender. Pero cuando hablamos de dicotomía es cuando hablamos de una especie de rebeldía entre el uno contra el otro, en que el uno es enemigo del otro. Por eso dice la paz y la inseguridad. O sea, donde no está la paz. Exactamente, es decir, la fe y la inseguridad podemos decir. Bueno y malo, esto es dicotómico. Esto por ahí afinando un poco estos conceptos que son importantísimos, ¿no? Ahora bien, en el mundo religioso nos hicieron creer que el cuerpo y el espíritu es algo dicotómico. Cuerpo y espíritu. Mira, aquí hay poco. Cuerpo versus espíritu. ¿Qué nos enseñó el apóstol Pablo? Muy equivocadamente, porque esta es una de las grandes enseñanzas del apóstol Pablo, que no recoge de Jesús, sino de quién recoge. Lo recoge del judaísmo, porque el apóstol Pablo era judío y él nunca conoció a Jesús. Él se convirtió a Jesús, pero sin conocerlo, pegó sus enseñanzas. Él hasta lo último mantuvo todos los credos y todas las doctrinas del fariseísmo. Por lo tanto, él enseña a la iglesia renaciente sobre no las enseñanzas de Jesús, sino las doctrinas fariseas. Y entre una de esas doctrinas fariseas es la dicotomía, que hay una rebeldía, que hay un enojo, una lucha, una enemistad entre qué cosas. Explíquenos un poco sobre eso. Un punto de diálogo. Explíquenos. Lo sé en español o en inglés. Portugués. Bueno, vamos a hablar. Acá en el espíritu, por eso es que cuando Pablo habla de la carne y del espíritu, ¿sí? Dice que es una lucha donde para ser espiritual hay que renunciar a todo lo que es apetito de la carne. ¿Verdad? Es decir, nadie que trae la carne, como decimos nosotros popularmente, puede ser espiritual. Y por eso dentro de la iglesia había un tremendo error. No sé si me permite decir que cuando la gente lanzaba. ¿Sí? La gente lanzaba y dice, más se ponía el macho cuando ya dice, es el espíritu. Pero cuando alguien lo hacía sencillito y por ahí no hacía nada de carne, dice que lo está haciendo en la carne. Entonces, para Pablo, cuando nos enseñó a qué, nosotros tenemos para ser netamente espiritual, tenemos que renunciar a todo lo que es de la carne, todo lo que es de la carne. Es decir, lo de la carne quedaba lastrado, porque le agradábamos a Dios. Y en el espíritu, todo lo que era oración, todo lo que era alabanza, ayuno, vigilia. Así es. Por ejemplo, si alguien estaba en una vigilia y se quería dormir porque el cuerpo quería dormir, ¿qué reprendía? ¿A quién reprendía? Porque estaba en la carne. Perfecto. Entonces nos hacían pelear entre el cuerpo, vamos a decir, nos ponían ayuno y este cuerpo quería comer, porque escuchen, tenemos que ser un Dios loco, bien estúpido, para mandarnos con tripa, mandarnos con víscera y al mismo tiempo decir que comer es malo. ¿Sí estamos claros? La comida nunca ha sido mala, ni no tiene que ser un obstáculo para yo comunicarme con Dios. Pero la religión, al enseñar eso de la dicotomía, nos puso en una rebeldía entre el espíritu
de la carne. Entonces, ¿qué tenías que hacer para amansar la carne? Mira lo que te come para tratar el cuerpo. Maltratar tu cuerpo, poder de servidumbre, ¿verdad? Muy bien, Félix. Muy bien, gracias. Miren, en el catolicismo, una mujer que ya les conté a ustedes, Narcisa de Jesús. Narcisa de Jesús era una mujer muy santa, que cada vez que a ella le venían pensamientos impuros, ella se castigaba el cuerpo. Se castigaba el cuerpo y usaba latigazos. Cada vez que su cuerpo le pedía hacer algo malo, a su juicio malo, ella se castigaba el cuerpo. Porque eso le enseñaba la religión. Eso lo enseña la religión. Y que una filosofía muy antigua que se llama ascetismo. Y que el apóstol Pablo, como buen judío, la tomó. Que el cuerpo se revela contra el espíritu. Ahora, ¿qué es la dualidad? La dualidad es algo, es decir, esto nunca fue dicotomía, esto fue dualidad. Las dos cosas forman un mismo elemento. Cuerpo y espíritu es un mismo elemento. No está en rebeldía, no está en opresión. El cuerpo simplemente es un canal de ejecución que opera la mente. ¿Sí estamos claros? Si la mente quiere romper ese cristal, ¿a través de qué rompe ese cristal? A través de mis manos. ¿Estamos claros? Pero no es que mi cuerpo quiso hacer algo que yo no quise hacer. No, simplemente el cuerpo hace la voluntad de la mente. Por lo tanto, una persona que está podrido mentalmente, su cuerpo va a hacer lo malo. Pero no es que tiene una lucha o que tiene algo que se opone el uno contra otro. Por eso digo adiós a la dicotomía. Ya no podemos ir pensando de esa manera. No, si tú haces lo malo es porque tú eres malo. No hay un diablito por ahí que está diciendo, oye, a esto, al otro, porque tú eres malo. Miren, esto es como lo que estábamos hablando sobre el amor y el temor, que es algo dicotómico. Esto sí es dicotómico, porque dice, la misma escritura en parte dice, donde está el amor, el verdadero amor que echa fuera. Por ejemplo, a ver, vamos a ver otro ejercicio rapidito. Luz y oscuridad. Luz versus oscuridad. Oscuridad. ¿Es dualidad o dicotómico? Dicotómico, muy bien, ¿por qué? Perfecto, no pueden coexistir los dos al mismo tiempo. O está claro o está oscuro. No puede al mismo tiempo estar claro y oscuro. O sea, no puede haber al mismo tiempo luz y oscuridad. Por eso que la luz jamás conocerá la
Y el amargado es el infeliz. El amargado por todo se queja, el feliz por todo agradece. La diferencia. Va a una fiesta, el amargado dice, uy, esa torta que me dieron malísima. Uy, me cobraron a mí $20, pero para que vean solo lo que dieron, esa música fea. Y va, critica y manchando y tirando excrementos por todas partes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos claros? Y a todo le dio malo, que el vestido no coincidía, que esa quisiera estaba gorda, que esa señora, bueno, era no sé qué, pero se fija en lo malo. Sí, exacto. Pero la persona que ha despertado espiritualmente, ojo, miren los términos que estoy usando, despertado espiritualmente. Esa persona, ¿en dónde se fija? En lo bueno. En lo bueno. Y no estoy diciendo que no hay cosas a lo mejor desagradables, pero no se impacta en lo desagradable, no se queda en lo desagradable, sino en lo bueno. En lo bueno. A lo mejor no fue buena la comida, pero fue buena la música, y de eso habla. De eso habla. De eso resalta. Con eso se queda. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que hacernos y examinarnos nosotros mismos. No tiene que venir un evangelista de afuera para que nos señale con el dedo, nos haga pasar al frente y nos haga confesar nuestros pecados, o directamente nos diga nuestros pecados. Todos ustedes, nosotros, todos incluidos, sabemos nuestro lenguaje. Y por nuestro lenguaje, de lo que sale de nuestra boca, como decía Jesús, no se fíjen de lo que entra a su boca, dice Jesús. Fíjense de lo que sale de vuestra boca. Porque usted puede comer podrido y eso es lo más grande de diarrea y se detiene, hasta ahí llega. Pero lo que sale de nuestra boca, sí contrólense. Porque sí puede lastimar a otras personas, sí puede dañar a otras personas, sí puede corromper a muchas personas. ¿Sí estamos claros? A veces nosotros no tenemos en cuenta lo que sale de nuestra boca. Ok. Cuando decimos algo incoherente, o cuando decimos algo que no está dentro de la lógica, por decir un ejemplo, lanzo una crítica, o digo algo censurable de un hermano, nosotros tenemos que entender esto, que al yo expresar a ese hermano no me para. A ese hermano ni siquiera le hago por aquí. Soy yo el que me estoy atando, soy yo el que me estoy manchando, soy yo el que me estoy denigrando. ¿Por qué? Porque como tú dices, no ha despertado todavía y no ha visto al prójimo como a sí mismo. Porque cuando tú ves al prójimo como a sí mismo, y es correcto, siempre voy a destacar lo mejor de él. Así es. Siempre voy a destacar lo mejor de él. Así es. No significa que no veas sus equivocaciones, pero no te quedas en sus equivocaciones. ¿En qué te quedas? Buenos consejos. En sus aciertos, en sus logros. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Ya aquí estamos construyendo un cielo donde. Ahora, tienes dos caminos. Ir por la vida desgastándote, insultando, quejándote de lo injusto que es la vida, de lo injusto que es el presidente, el alcalde, tus vecinos, tu relación, no sé, o agradeces o empiezas agradeciendo por lo poco que tienes, que a tu juicio es poco, pero al juicio de que realmente no tienes nada es mucho lo que tú tienes, simplemente que no estás despierto para agradecer. Amén. Si tuviéramos despiertos todos nosotros, créanme que no nos cansaríamos de dar gracias al Padre por lo que tenemos. Amén. El gran problema que tenemos es... Bien, vamos a ir avanzando. Ni dirán esto aquí ni esto allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Miren ustedes cómo Jesús escuchó un concepto tan... Es que a nadie se le ocurrió en los tiempos de Jesús eso. Unos creían que estaba en los cielos más allá del sol y las estrellas, y otros creían que venía alguien a darnos ese reino. Pero nadie se oyó que el reino de Dios ya estaba entre ellos, que ya está entre nosotros, que comieron con él. Pero es que Jesús está diciendo que Él es el reino de los cielos. Jesús está diciendo eso. No nos confundamos con eso. ¿Dónde está el reino de los cielos? Está en nosotros, dentro de nosotros, como un tesoro. Por eso cuando Jesús decía, cuando hablaba del reino de los cielos, es decir, le voy a decir algo sobre el reino de los cielos. Había un hombre que tenía un campo, dice, ¿sí? Pero en su campo se entera que hay un tesoro. Y cuando se entera que había ese tesoro en ese lugar, ¿qué hizo?
Pero, ¿qué es el estado de felicidad? Para que una persona pueda estar en un nivel de felicidad plena, no tiene que haber algo. ¿Qué significa? ¿Qué es ese algo? Miedos. Recuerden que el ego es el cúmulo de ¿qué? De miedos. ¿Qué es el ego? El conjunto de miedos. Amén. 108 miedos tipificados por el laboratorio Delphi. Cada miedo afecta al cuerpo de forma distinta, pero correcto. Entonces, mira la bebé, Alice, ahí en los brazos. Esa niña crea milagros. Ella tiene una conexión tan fuerte con su estado de felicidad plena. ¿Por qué digo estado de felicidad plena? Porque no tiene miedo. Ella no está preocupada porque si la madre se le descubre de su brazo, no está preocupada. No tiene ningún tipo de preocupación ni de ansiedad. Por lo tanto, puede hacer milagro. ¿Y cómo es un milagro? No pide, no dice, mamá, quiero leche. Desea la leche. Y comienza a inflarse los senos. Comienza a salir leche, no sé cómo sale leche. Sara come plátano, come yuca, pero sale leche. Ahora, a la vida de Cristo eso es un milagro. ¿Sí ves? Pero el religioso anda buscando milagros. Pero no, el Hijo de Dios ve hasta en eso ya un milagro. ¿Sí te das cuenta? Entonces, mientras el religioso necesita un toquecito para creer, necesita una lucecita para creer. Mire, el Hijo de Dios ve milagro en todas partes. Y ve a Dios reflejado en cada asunto de la naturaleza. Y por eso agradece. Entonces, el estado de felicidad es lo que nosotros tenemos que buscar, como quien busca un tesoro, lo que decía Jesús. Encuentras tu estado de felicidad. Descubre tus miedos y arráncalos de ti y podrás ser feliz. No hay nada que pueda venir a hacerte feliz. No es algo que se tiene que meter, sino que son cosas que se tienen que sacar. Tú estás completo. Naciste completo. Lo que tienes que comenzar es a sacar de tu corazón a lo mejor resentimiento, enojo, perturbación. Tienes que perdonar odios, tantas cosas que nuestro corazón se ha llenado. Se puede decir, es como que si esa luz, mira, todos somos como esa luz brillante. Aquí nadie ha venido con un watt de más y un watt de menos. La diferencia es que uno brilla más que otro está en cuántas luces de tu lámpara. Si esa lámpara se llena de tierra y de lodo, ya no va a dar esa misma luz. Y para que alumbre no tengo que ponerle más gas. ¿Qué tengo que hacer? Limpiarle. ¿Qué es limpiar? Sacar toda suciedad y empezar a brillar. Así mismo eres tú. No tienes que pedir nada para que brilles. No tienes que pedir a Dios cosas más. No, estás completo. ¿Qué tenemos que comenzar a hacer? A limpiar nuestra lámpara, a sacar. ¿Y quién hace esa obra maravillosa de limpiar? El Espíritu Santo. Él nos da ese retoque de limpieza para que comencemos a brillar. ¿Sí ves? Y comencemos a ser felices, a ir rompiendo nuestros miedos. Todos ustedes, todos nosotros tenemos un montón de miedos y nuestro desafío es lograr romperlos para hacer. Busquen esto, busquen. Totalmente de acuerdo, Pablo. De eso ya está escrito, muchísimo escrito. Las élites religiosas, porque antes que hubiese, es decir, emporios, siempre había élites religiosas. Recuerden que la religión fue mucho más antigua de lo que ustedes creen. Entonces siempre se mantuvo la religión, porque justamente lo contrario a la libertad y el despertar de Jesús, hubo atadura. Y recuerden que la religión es una
para hacernos libres. La pregunta es: ¿libre de qué? ¿Libre? ¿No para qué? ¿Libre de qué? A ver, ¿cuál es la libertad que Jesús nos ofrece? ¿Libertad de qué? ¿Del pecado? Del miedo. O sea, perfecto. ¿Libre de qué? Del miedo. El cúmulo de miedo, lo insisto, es nuestro ego. Algunos dicen también creencias, sí, porque todas esas creencias nos han hecho creer para tener miedo. ¿Estamos claros? La mayoría de las religiones han metido muchas doctrinas. ¿Cuál es la finalidad? Meter miedo para que a través del miedo estar atados y no ser libres. ¿Sí estamos claros? Jesús vino a darnos esa libertad, a despertarnos para que sean libres y no estemos atados a ningún miedo, ya no. Y descubrir que ya no tenemos que pedir, no, está a tu disposición. Tómalo, yo te he dado todo para que vivas aquí abundante, pero no puedes mientras estés atado. Ahí está la abundancia, pero tú estás acá. ¿Por qué no te permiten allá? Es que tienes una cadena, pues. ¿Qué tienes que hacer? ¿Pedirle al Padre que te lleve? No, romper tus cadenas. Y eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos, a romper nuestras cadenas ¿de qué? De miedos. Hay muchos miedos. Muchos miedos. Miedo al fracaso. En el video del veterano Madonito, que está de verdad de que nosotros, igual que a mí me llamó. ¿Cuál Madonito? El veterano, sí. Ay. Dice que uno de los primeros miedos que justamente la religión nos metió y que ha hecho el Espíritu Santo cuando nos despertó de justamente ese miedo contra Dios mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? El ejemplo es claro. Cuando no estábamos en miedo todavía, ¿cómo teníamos a Dios? A Dios lo teníamos como un Dios severo, castigador, que estaba ahí sentado con una barba blanca y un mazo, no sé si con un palo de béisbol, y cuando hacíamos algo indebido, o sea, yo era seguro que el castigo venía. Obvio. Sí. O sea, nosotros hacíamos algo, pero lo hacíamos. Por eso que se construye el infierno. Exacto. El infierno se construye mitológicamente para someter a las masas. ¿Sí? Es decir, que construir un miedo para que la gente no se desborde. Entonces, el miedo era una fórmula, el miedo era una fórmula para tener a la gente atada a hacer algo a conveniencia. Y se fueron construyendo tantas cosas, pero bueno, vamos a ir avanzando con lo que da. Primero, el objetivo es, en esta clase de relación 10, es eliminar la falsa división entre lo espiritual y lo material. Escuchen, no hay división entre lo espiritual y lo material. Entiendan. No hay diferencia entre lo material y lo espiritual. ¿Qué si le digo a todos ustedes que lo material nunca existió? Y que lo que realmente existe es lo espiritual. ¿Lo creerían? ¿Por qué lo creerían? ¿Porque lo digo yo? Porque ya la ciencia lo está demostrando. La ciencia ya no solo lo está demostrando, la ciencia ya lo demostró. ¿Sí? Cuando se destruye el átomo, recién ahí se dieron cuenta que la materia es una ilusión de los sentidos. ¿Qué significa átomo? ¿Qué significa átomo? Mire, el átomo es un prefijo que significa sin. Y tomo, ¿qué es tomo? Es división. Entonces, ¿qué significa? Esto es división. Se pensaba que el átomo era la última partícula que existía, lo cual ya conformaba la materia. Para que ustedes puedan entender qué es un átomo, estamos hablando de 10.000 trillones de veces lo que es una gota. Es decir, prácticamente nosotros no podríamos ver un átomo con nuestros ojos. Teníamos que tener ni siquiera un microscopio, sino un microscopio electrónico para poder ver el
hicieron el colisionador de partículas más grande del mundo. Porque solamente era teoría científica, no había comprobación científica. Entonces, ¿qué pasó? Colisionaron dos partículas, chocaron. ¡Oh, sorpresa! El átomo estaba dividido entre protón, neutrón y un núcleo. Y lo que es más tremendo es que mientras que el núcleo era una bolita, ¿saben qué eran los electrones? Estaban alrededor, como decir, vamos a poner el ejemplo más claro que ponen como un estadio. Que una bolita estuviera en el centro del estadio y el protón girara alrededor de las gradas. De ahí a las gradas, ¿qué hay? Un gran vacío, ¿sí o no, verdad? Ese gran vacío, no lo pueden explicar nadie. Es decir, que somos más vacíos. Prácticamente nosotros, si estuviésemos al nivel de un átomo, ustedes ni me pudieran ver. Estuvieran mirando como las estrellas, así todos dispersos. Ni pudieran ver mi forma. Si ustedes tuvieran el tamaño de un átomo. Entonces, como el colisionador de partículas, se dieron cuenta de lo horroroso. Y entonces, ¿y qué es la materia? Se quedaron sin piso los científicos y nace la ciencia cuántica. Cosas de los cuantos. Entonces cogieron ahora un protón. Miren, un protón ya es lo más mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y lo hicieron colisionar y ¿qué creen? También se pudo destruir. Y le hicieron los neutrinos. Cogieron el neutrino y también lo explotaron y más se dividió. Conclusión. La materia no existe. Todo es vacío. Ya su nombre. A ver, que no se contraponen, pero una es carencia y la otra es existencia. Ahora tienen que decidir, ¿qué es lo que existe? ¿Materia o espíritu? A ese espíritu llamemos vacío, llamemos, no sé cómo quiera llamar, campo cuántico, ¿cómo te quiera llamar? Listo, ahora sí, deciden, ¿qué existe? ¿Materia o espiritualidad? Ya la ciencia comprobó que no existe la materia y nosotros seguimos siendo materialistas. Recuerden, estamos en oposición pretendiendo que somos estúpidos y creemos en lo espiritual, cuando ya la misma ciencia terminó que no existe la materia. Pero ¿cómo nos vemos? ¿Por qué nos vemos? ¿Por qué estamos aquí como un todo? Por las fuerzas magnéticas, lo que se llama electromagnetismo. Bueno, y también esto para demostrar la física, pero no quiero pretender enredarles el cerebro. Solamente entender, amados hermanos, que tenemos que eliminar esta fácil división entre lo espiritual y lo material. Veámonos como un todo y uno solo. Somos un ser, no somos un ser dividido, como nos han hecho creer. Cuerpo y alma, no somos un mismo ser. Inseparable, indestructible, ojo. ¿Por qué indestructible? A ver, ¿por qué indestructible? ¿Por qué indestructible? Perdón. ¿Por qué indestructible? ¿Podrán destruirme a mí en mi forma aparentemente física? No, lo que pueden hacer conmigo, mira, ¿qué soy yo? Un montón de partículas y de átomos. ¿Estamos claros? Me disparan, perfecto. Voy a la tumba, me comienzo a desintegrar. ¿En qué me desintegro? De lo que siempre tuve, átomos. Y me comienzo a desintegrar y luego parte de átomo va al mar, otra parte va al estómago de algún animal, luego va a los gusanos y todo se dispersa. Pero ni un átomo, ni una partícula, ni un protonio, ni un quark se pierde. Simplemente se transforma en otros elementos. Es decir, nada se pierde. Nada puede salir de este universo. Dime, papá. Entonces quiere decir que somos seres espirituales viviendo. Se podría decir que sí. Simplemente somos seres espirituales eternos. Ahora, ¿por qué tiene que ser eterno? Porque si no me invento, porque la ciencia también lo determinó. ¿Qué determinó la ciencia de la energía? ¿Qué determinó la ciencia de la energía? Contéstame, ¿qué descubrió?
transformado. Hoy tengo estas características bien curritas, pero mañana tendré unas características súper poderosas a lo mejor. Tendré otras características. ¿Estamos claros? Pero siempre tenemos una eternidad. Bien, ¿qué otro elemento tiene nuestra eternidad? Nuestra energía, perdón. Que no se puede crear ni destruir. La energía no se puede crear ni destruir. Somos energía. Cada átomo está compuesto por energía. Una positiva y una negativa. ¿Verdad? Los protones y los neutrones. Listo. Entonces, jamás moriremos. Porque la energía no puede morir. Tú eres energía, nunca vas a morir. Tú eres energía, nunca vas a morir. Serás retroalimentada, transformada, de diferente. De hecho, siempre hemos sido transformados. De hecho, si alguien viene aquí cuando te vio a los 3 años, te ve ahora, y te va a decir, ni siquiera te va a reconocer, porque ha cambiado, Nosotros estamos en continua transformación. Si alguien, un estudiante que tenía 20 años atrás, me manda una foto, y uno dice, ¡ay, profesor, qué viejito que está hace 20 años! ¿Sí? Ya no me reconocía, porque uno va transformándose. ¿Sí estamos claros con esto? Pero no sé alguien todavía que piense que eso no va a ocurrir, eso va a ocurrir y eso es así. Y somos seres infinitos. Adiós a la dicotomía. No existe una rebeldía de lo material igual. No existe lo que tanto me dijeron carnal, que esto. Eso simplemente está en la boca de un religioso. Somos seres espirituales, viviendo una vida material, muy pasajera, tan pasajera que si lo entendiésemos con nuestro intelecto, créanme, que no se pondría bravo por nada del mundo en esta vida, a nivel de amargarse así para todos los días y vivir en un estado de amargura todos los días. Créanme, ¿saben por qué? Porque nosotros hemos entendido que somos seres eternos y esta realidad que vivimos ahora simplemente es un compañero de nuestra eternidad. ¿Todo qué? No hay tanto, ¿sabes? Y si todos pensáramos como lo que estás pensando tú, fuera el cielo estuviese aquí, ¿verdad? No tendríamos que estar esperando ir al cielo, sino hacer entre todos nosotros que el cielo venga a nosotros. Amén. Todo es uno. A ver, digan todo. Todo es uno. En el nivel 10 entendemos que no hay una guerra entre el cuerpo y el espíritu, sino una colaboración. El cuerpo es la terminal donde se manifiesta la gloria de Dios. Avanza. La visión sí. Jesús hablaba de tener un ojo sencillo. Si dejas de ver el mundo dividido, bueno y malo, o santo y profano, tu cuerpo se llena de ¿qué? De luz. Ya no podemos ir hablando de pecado por ahí. Religioso es pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una invención humana. Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús se encuentra con esta terminología muy rara. Pecado. Todo era pecado. Hasta una vez viene un niño todo medio raro y le pregunta a Jesús, mira cómo nació este muchacho. ¿Quién pecó? ¿Papá o mamá? Porque todo era pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se construyó la palabra pecado? Se construyó en Israel. Hace muchos años atrás, antes de Cristo. ¿Y saben qué significaba pecado? Significaba equivocarse. De hecho, si ustedes ven la etimología, significa errar al blanco. ¿Qué es errar al blanco? Equivocarse. Los flecheros tenían un blanco que llamaban, entonces su pretensión era darle al cuadro, pero la flecha que
estamos claros, estamos claros aquí. Pero esa palabra fue luego cambiando, y luego se entendió que pecado era una falta ante Dios. Entonces, el judío creyó que podía estar bien con Dios y podía estar al mismo tiempo mal con la persona. Pues hay religiosos que dicen: yo he pecado contra Dios. Contra Dios no se puede pecar. Se puede pecar contra el hermano. Es decir, yo no puedo robarle a Dios, pero ¿a quién sí le puedo robar? Yo no puedo matar a Dios. ¿A quién puedo matar? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero, ahí viene el punto. Ahí es cuando Jesús comenzó a decir esto. Jesús comenzó a decir esto: nadie tiene al Padre sino a través de mí. Todo el mundo comenzó religiosamente a decir: ahora ya no es mediador, ya no es el Papa, ya no es la Virgen, es Jesús. No. Jesús está hablando como hombre. Que la única forma, mira, que tu hermano no es el obstáculo para llegar a Dios, sino que es la puerta. El judío podía estar matando al samaritano y al mismo tiempo creer que estaba bien con Dios. Jesús viene a decirte: nadie llega al Padre sino a través del hermano. Significa que si yo te hago daño a ti, se lo estoy haciendo directamente al Padre. Si yo quiero servir a Dios, ¿a quién tengo que servir? A mi hermano. Es a través de mi hermano en la puerta para conectar con el Padre. ¿Sí estamos claros? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Pregunto: ¿cuántos quieren servir a Dios? Todos. Aquí tienen que servir al hermano. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la filosofía que Jesús vino a enseñar y fue muy mal interpretada. Que Jesús dice: yo soy la puerta, porque está hablando como hombre. Así que puede decir: yo soy la puerta. Tú puedes decir: yo soy la puerta. Si tú quieres, cualquiera quiere ir al Padre, es a través de tu hermano, de tu prójimo. No puedes ir por la vida haciendo daño y luego venir a la iglesia a orar y a ayudar y decir: que reconciliar con Dios. Jesús dice: si quieres reconciliarte con Dios, tienes que reconciliarte con quién es. Es con tu hermano. ¿Por qué vas a pedirle perdón a Dios por un robo que hiciste? Si a él no le robaste, ¿a quién le robaste? A tu hermano. Entonces reconcíliate. Ya a su nombre. ¿Defraudaste a alguno? Anda, devuélvelo. Sí, ya le pedí perdón a Dios. Ya degollé a la oveja, me bañé con su sangre y estoy puro, decía el judío. No quiero sacrificio, quiero justicia. Sean justos, seamos justos. Y si todos viviéramos así, siendo justos y mirando a nuestro hermano por la puerta, el cielo estuviese ahora. Ya a su nombre. Amén. Jesús decía: para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Está hablando como humano. Recuerden, hermanos, quítense de esa manera. Jesús es un Dios caminando entre los hombres. Jesús mismo decía: yo soy el Hijo del Hombre. ¿Estamos claros? Jesús quería que ese mensaje estuviese en todos nosotros. Que todos nosotros pudiéramos decir esto: así como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros. Todos nosotros somos uno con el Padre. Podemos ser uno con el Padre. Amén. Que no haya esa división: no, Dios está allá, no, Dios está aquí. Y alrededor de ti podemos ver a Dios en nuestro hermano, o aún lo malo de nuestro hermano nos estorba. Tenemos que ver a Dios en nuestro hermano. Digamos, el fin del conflicto. Terminamos con esto. Cuando dejas de pelear contigo mismo, la energía que gastabas en la contradicción se convierte en poder de manifestación. Como el bebé que pelea, Alice no está peleando con ella misma. Jesús no veía diferencia entre sanar el alma y sanar el cuerpo. Para él, la plenitud era total. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el alma, sana el cuerpo. No hay una dicotomía, es una totalidad. Si sana el alma, ¿qué sana? El cuerpo. Si sana el cuerpo, ¿qué sana? El alma. Conclusión: ya no busques a Dios fuera de la realidad. Cuando tu ojo es sencillo y tu corazón deja de juzgar, descubre que cada respiro y cada célula de tu cuerpo son instrumentos de su gloria. Al final, el mayor acto de fe no es subir al cielo, sino permitir que el cielo
descienda y se haga uno contigo. La guerra terminó, descansa en su unidad. Así todos pensáramos así. No hubiera guerras, ¿qué es ustedes? Todos quieren bendecir a Dios, pero no queremos bendecir a nuestro hermano. Amén. Todos queremos servir a Dios, pero nadie quiere servir a su hermano. Yo porque tengo que hacer esto. ¿Y yo por qué? Si todos pensáramos de esta manera como nos enseñó Jesús, créanme que no estuviéramos esperando ir al cielo. Ya estuviéramos disfrutando el mismo cielo. Y así como se puede construir el cielo, mis santos hermanos, también podemos construir el infierno. Con nuestras ofensas, con nuestros errores. Hagan daño a su hermano, hablen mal de su hermano, critiquen a su hermano, roben a su hermano, maten a su hermano y verán cómo él se va construyendo su infierno alrededor de ustedes. Y ya no tendrán que esperar la muerte para ir al infierno, porque ya están disfrutando por el pecado. Somos nosotros los creadores. ¿Amén? Del cielo o del infierno. Nosotros somos los creadores. Métanse en su mente. No le echen la culpa al diablo. Ustedes son los culpables. Nosotros somos los culpables de nuestras desgracias. Amén. Y nosotros somos los verdaderos arquetipos o los verdaderos arquitectos de nuestra plenitud de vida. Puesto en pie, mis santos hermanos.